El 4 de febrero de 2014, 5 buzos finlandeses entraron en el profundo entramado de cuevas de la Cueva Plura. Ahí abajo, en la oscuridad, a 130 metros bajo la superficie, sufrieron un accidente que convertiría un día de buceo maravilloso en una auténtica lucha por la supervivencia. Esta es la historia del accidente de la Cueva Plura. Descuida. Tu dispositivo multimedia o tu señal no están fallando. Estos son los efectos del viaje disforme. Esto es Radio Macabra. Radio Macabra. Tu podcast interdimensional de terror, misterio y crimen real. Asegúrate tu asiento. Esto es Radio Macabra. Muy buenas gentes, sean bienvenidos nuevamente a Radio Macabra, su podcast de relatos, historias, leyendas y todo eso que nos hace decir qué bueno que no soy esa persona. El día de hoy tenemos un invitado en este programa, un invitadazo, señores. Un productor mexicano con más de 40 cortometrajes que han sido seleccionados en múltiples festivales de cine como Mórbido, Feratum o Macabro. Evidentemente un fanático de lo horroroso y visceral, fundador de la tienda Marcy de Jalapa, especializada en producto geek y cinéfilo. Y por supuesto un gran colega mío con el que he podido colaborar y trabajar en muchos proyectos. Alfredo Álvarez, señorón, es un placer que me acompañes esta noche. No, el placer es mío, muchas gracias por la invitación. Ya tenía rato que queríamos poder concretar esta... Desde el año pasado, ¿no? ¿Qué onda? Ya tiene un año, ¿no? Pero qué bueno que ya se hizo. La última vez nos encontramos grabando un cine ahí como todos los cineastas, como todo buen cineasta, y ahorita pues nos encontramos también grabando, ¿no? Sí, gajes del oficio, ¿no? Así es, son los gajes del oficio. Tenemos que conseguir pretexto para vernos sin que se esté grabando algo necesariamente. Pero carnal, es un gustazo que estés aquí con nosotros esta noche. Quiero preguntarte, ¿has buceado alguna vez? Pues propiamente buceado no. Sí me he sumergido. Sí, snorkel, ¿no? Ajá, como el snorkel, ¿no? Unos metritos abajo, pero así con tanque y todo reglamentario, la verdad no. ¿Y qué onda? ¿Es algo que te llama la atención? ¿En algún momento de tu vida piensas tomar una certificación? ¿O la neta, entre menos metros de profundidad, mejor? ¿Cómo está la cosa de tu lado? Pues mira, fíjate que uno de mis mejores amigos, su papá es buzo industrial, de los que soldan y hacen esas cosas, ¿no? Entonces, pues desde niños como que él nos contaba, luego lo contaba, y una vez nos contó de uno de sus compañeros que lo subieron antes de la descompresación, creo que se le dice. Descompresión, sí. Y el pobre pues fulminó, o sea, murió. Desde ahí como que no me entran muchas ganas de eso de bucear. Esos buzos, hasta donde yo sé, son los buzos de saturación, los buzos industriales que de verdad se meten a las profundidades más brutales. Así que qué buenas anécdotas e historias debe de tener el papá de tu amigo, de verdad. Y entonces no estás desconectado, ¿eh? Te quitaron las ganas con esas historias, y yo creo que esta historia tal vez te quite las ganas un poquito más. Pues a ver qué tal. El buceo, mi querida audiencia, es una actividad peligrosa por naturaleza. Tan solo imagínenlo, enfundados en apretados trajes térmicos con tanques de oxígeno pegados al cuerpo, forzados a respirar por un tubo y a mirar a través de unos goggles, como le quieran decir. Los buzos se arriesgan a más de un peligro mortal. No solo hablamos del ahogamiento por la falta de aire, hablamos de enfermedades causadas por la descompresión, envenenamiento por CO2, desorientación, ataques de pánico. Ahora, si tú a esos mismos peligros del buceo, pero adentrados en un denso y entramado sistema de cuevas, oscuro y lúgubre, a varios cientos de metros de profundidad, pura oscuridad, sin acceso a ninguna fuente de luz ni de aire, sino hasta que salgas de la cueva, por supuesto. Es una experiencia escalofriante de imaginar a esos buzos que dan un giro equivocado o se asustan y sin querer terminan condenados a chocar contra las paredes de las profundidades de una estrecha y claustrofóbica cueva. La historia de hoy es de estas. No es apta para claustrofóbicos, mi querida audiencia. Hablemos pues del accidente de la Cueva Plura.
Carnal, ¿conoces de casualidad, usted que es muy versado en esto, del accidente en la Cueva Plura, de pura casualidad? No, la verdad no me suena. Bueno, pues eso significa que vas a llegar fresquecito a la historia del día de hoy y sin más que decir, vamos a comenzar con esta historia. 5 experimentados buzos finlandeses se reunieron en el valle de Plurdalen, en Noruega. Ahí está el río Plura, un río que se sabía se hundía en una cueva y desembocaba en otra 1,5 kilómetros hacia adentro. Pero la manera en que se conectaban subterráneamente no se descubrió hasta que 2 buzos llamados Kankanen y Grönkvist, joder, son unos nombres finlandeses que me van a tener sufriendo todo el podcast, audiencia, así que por favor no me juzguen. Bueno, pero estos 2 buzos descubrieron el pasaje subterráneo que se hundía a profundidades de cientos de metros en estrechos y oscuros pasillos subacuáticos. Esto es algo, Alfredo, que la comunidad de los buzos hacen, ¿no? Es como... ellos se preguntan, bueno, este río se mete y luego sale kilómetros para allá, pero debe de haber una manera en la que se conectan subacuáticamente. Y si es posible que quepa un ser humano y que cartografíe esos estrechos ductos, pues eso es considerado un logro enorme en la comunidad de los buzos de cuevas. Qué valor, ¿no? Porque ya de por sí una cueva normal es terrorífica, ahora que sea una cueva submarina. ¿Qué tal si puedes entrar pero no puedes salir? Exacto, esos son los peligros, ¿no? Nunca sabes cuánto aire llevarte, cuán profundo vas a bajar. Y pues bueno, si eres de los primeros en entrar a estos sistemas de cuevas, puedes estar seguro de que un giro equivocado, desorientarte un segundo, puede llevar a consecuencias desastrosas. 2 de ellos, Kai Kankanen y Patrick Grönkvist, fueron los primeros en descubrir las conexiones de los pasillos subterráneos. En este grupo de 5 hombres estaban estos 2 buzos que les cuento, y también se les sumaron 3 más, que se llamaban Jari Huoto. A la verga. Deberías renombrarlos, ponerles sus apodos mexicanos para que fuera más fácil. Yo creo que me voy a ir con los diminutivos, la neta, pero voy a introducirlos bien, ¿no? Decentemente. Pero son Jari Huotorinen, Vesa Rantanen y Jari-Yu, a quien a partir de ahora les vamos a decir Kai, Patrick, Jari, Vesa y el Jari-Yu, porque hay 2 Yaris, ¿ok? Pero está Jari Huotorinen y Jari-Yu. ¿Ok, audiencia? No se nos confundan, lo vamos a dejar más relax. Algunos de los hombres se conocían muy bien entre ellos, como Kai y Patrick, que eran compañeros de buceos de años. Les digo que inclusive ellos habían sido los primeros en cartografiar este sistema de cuevas. Pero los otros apenas habían platicado por mensaje electrónico entre ellos. Eso no les impidió a los 5 hombres alistarse para hacer una travesía a través del río Plura de punta a punta, sumergiéndose en las congeladas aguas finlandesas. Realizarían una sumergida de horas a profundidades superiores a los 100 metros. Ustedes no lo saben realmente, querida audiencia, probablemente a menos que sean experimentados buzos, pero por debajo de los 40 metros, la presión del agua es tan grande que comienza a comprimir el aire de todo tu cuerpo, incluso el de los pulmones. El aire puede llegar a rendir muchísimo menos en la superficie porque se comprime, ¿no? Literalmente tú bajas unos 10 metros más allá de los 40 y el tanque que tal vez te duraba 10 minutos ahora te empieza a durar 6 minutos y entre más profundo te vayas, menos te va a durar porque ese aire se está comprimiendo. Para contrarrestar esto, los buzos de profundidad utilizan respiradores que utilizan el CO2 que exhalan los buzos, lo filtra y lo reutiliza, permitiéndoles hacer rendir su oxígeno por horas a profundidades inauditas. También utilizan combinaciones de gases, ¿no? A veces le agregan helio, a veces le agregan otro tipo de gases que no se comprimen de esa forma y que permiten a los buzos respirar por mayores cantidades de horas a esas profundidades. Pero esto conlleva un peligro. El mayor peligro quizá del buceo de profundidad es la narcosis de buceo, que se da cuando se respira mucho gas en un ambiente a altas presiones. El efecto, para que te des una idea, carnal, es similar al de una borrachera brutal. Como que de una sentada te bajaras 5 o 6 tequilas. Así lo han descrito algunos de los buzos. ¡Pum! Y de la nada estás completamente perdido y borracho hasta abajo. No hay manera de... O sea que no importa si tienes suficiente aire como para pasar un montón de tiempo. O sea, también el cuerpo tiene su límite.
Exactamente, incluso la velocidad a la que respiras a esas profundidades es importante. Tú, por alguna razón, incluso el esfuerzo, tú tienes que ir en un estado prácticamente zen, moviéndote con la corriente, dando leves patadas para redirigir tu cuerpo, porque si empiezas a nadar muy fuerte y te agitas, lo que va a pasar es que en ese vas a empezar a liberar más CO2 del que tu cuerpo puede asimilar y vas a comenzar a sufrir narcosis. Y cuando te des cuenta, es un ciclo vicioso que no puedes detener. Es una enfermedad para la cual no hay ningún tipo de manera de prevenirlo. Es simplemente como nuestro cuerpo funciona, ¿no? Y no hay manera de desarrollar ni siquiera una resistencia ni nada. El buzo más experimentado con 100 años, con 100 sumergidas, está igual de expuesto a la narcosis que el buzo novato. Porque, por ejemplo, a mí ahorita que comentabas, pues se me ocurría por qué nadie había puesto, por ejemplo, que esconder tanques de gas allá abajo en el mar, por si llegas, no sé, en algún punto como checkpoints, pero pues no importa, ¿no? Porque aunque... O sea, tienes tu límite, no podrías estar ahí un día entero, ¿no? Sumergido, por ejemplo. Uy, pues hay gente de verdad en la escena de buzos de cuevas que ha logrado auténticas hazañas, y para eso sí se ha llegado a utilizar paradas, ¿no? Donde ponen varios tanques, pero incluso han habido lamentables casos de buzos que se mueren entre paradas, que de una parada a otra no llegaron y encuentran los cuerpos flotando en el techo de la cueva, literal a metros de llegar al tanque de oxígeno de repuesto que tenían. Que no es el caso de la historia que vamos a hablar el día de hoy, porque nuestros 5 buzos decidieron que ellos estaban bien con la cantidad enorme de tanques que se estaban llevando ellos consigo, y no pusieron ningún tipo de tanque de paradas, ¿no? Pero puta, imagínate esa gente que se muere mientras todavía puede ver ahí los tanques flotando, pero, ¿sabes? Se le va acabando ese oxígeno y dan su último respiro y vámonos. Aparte, abajo del agua, como que todo va más lento, ¿no? O sea, como que los movimientos, incluso no sé si llegamos a procesar igual de rápido, ¿no? En nuestro cerebro, pero imagínate morirte así ahogado. No, hombre. Está cabrón. Yo la verdad que les cuento esta historia, gente, porque personalmente quemado y ahogado son como que, ay, por favor, ojalá no me toque así irme, ¿no? Pero bueno, es peligrosísimo este pedo de la narcosis. No es que la narcosis misma te mate, una borrachera no te mata, pero es peligrosísimo porque a una cueva de 130 metros de profundidad y en total oscuridad, lo último que quieres hacer es respirar rápido, generarte narcosis, desorientarte y empezar a descender cuando crees que estás ascendiendo, porque recordemos que es similar a lo del espacio, ¿no? A menos que tengas un punto de referencia, llega un momento en el que no tienes ni idea de para dónde es derecha, izquierda, arriba y abajo cuando estás en total oscuridad flotando en una cueva. ¿Y abajo funcionan las brújulas? Sí, eso mientras la brújula no se rompa por la presión, todavía sigues detectando los campos magnéticos. Pero los buzos de hoy en día utilizan computadoras de buceo que hacen bastante el trabajo, tienen giroscopios integrados y todo ese rollo. Pero es que nada de eso importa si te emborrachas con narcosis y no tienes ni perra idea de qué es lo que estás viendo, dónde estás. O sea, la narcosis puede llegar a ser tan grande que los buzos incluso escupen el respirador y respiran agua creyendo de que no están bajo el agua. Se les olvida ese rollo. Así de potente puede llegar a estar. Los hombres descendieron en 2 grupos. Primero irían Patrick y su amigo Yari, ambos experimentados buzos que previamente habían cruzado ese trazado juntos. También eran muy buenos colegas. Así se sumergieron explorando los estrechos pasillos de la cueva Plura, hasta que comenzaron a descender al sumidero más profundo en el que se ha buceado. En heladas aguas y en total oscuridad, los buzos continuaron adentrándose a las profundidades, guiados por una cuerda guía que los ubicaba. Porque eso es otra cosa, ¿no? Sí tienen cierta cuerda que tiene incluso una flecha fosforescente que si no ves nada, se te apagó la luz o lo que sea, tiraste tu linterna, todavía la puedes tocar, sentir la forma de la flecha para dónde está apuntando. Pero esta misma línea es un peligro. Hay buzos que se han muerto por atorarse en la oscuridad con esa línea, porque entre todos los tanques, los arneses, las aletas, a esa profundidad es muy fácil
que te atores con algo y se te van 5 minutos desatorándose y ya no llegaste. Entonces, las cuerdas estas no es que estén por toda la cueva, están en puntos específicos de la cueva, pero después hay grandes tramos que no tienen ninguna cuerda guía, más que la que lleven los buzos, que la tienen que sacar cuando se vayan, ¿no? Pero bueno, el par de hombres se encontraba a 130 metros de profundidad. Estuvieron descendiendo, iban, obviamente estamos hablando de una cueva larguísima, iba a ser un descenso programado de 5 horas, porque obviamente tienen que haber paradas de descompresión si vas a bajar tantísimo. Y para poder llegar y no fatigarse, se llevaron unos scooters de agua, ¿no? Estos que parecen unos torpedos y llevan como unas hélices. Quienes hayan jugado Subnautica saben a qué me refiero. Y pues bueno, eso hace la labor de que los guía, ¿no? Pero también es un aparato muy estorboso, muy pesado, ¿no? Y difícil de manipular. Pero bueno, ahí van estos dos muchachos sumergiéndose a 130 metros de profundidad en una oscura cueva. El par de hombres ya se encontraban a estos 130 metros de profundidad, que les digo. Tras cruzar una estrecha sección de cueva, en ese momento Patrick se dio cuenta que Yari no lo seguía. O sea, en algún momento estaban, ¿sabes?, uno detrás del otro, estaban por salir del sumidero, estaban comenzando a emprender el ascenso, pero de pronto Yari ya no estaba a su lado. Viendo que la luz de su amigo en el fondo de la cueva se movía de arriba abajo, reconoció rápidamente la señal que los buzos usan para indicar que algo va mal. Entonces Patrick se acercó con su scooter a su amigo de años, su amigo de buceo de años, y lo encontró atrapado en la parte estrecha de la cueva. Intentaron mover sus tanques, pero no lo lograron. Entonces Patrick se alejó como para ver mejor la situación, y en ese momento como que Patrick se asustó, como que pensó que lo iban a abandonar. Pero ahí, ¿y dónde estaban los otros dos? Los otros siguen en la superficie. La idea es que no pueden ir un grupo de 5 buzos a una de estas cuevas porque es un peligro, no pueden ir tantísimas personas. Aparte hay que dejar que las corrientes y los sedimentos se vuelvan a como asentar, ¿no? Entonces, el primer grupo iba a entrar y 2 horas después iban a entrar los otros 3 a hacer el mismo recorrido. Ya. O sea, vas tú primero y checas también como qué hay allá abajo y luego nos toca, ¿no? Exactamente. Y así damos un tiempo para que no andemos en estos estrechos pasillos los 5, ¿no? Y pues pueden haber más peligros. Yari se asustó. Yari como que en esa situación, o sea, hay que ponernos en contexto, ¿no? Estás en la oscuridad, todo iba bien. Y de la nada ya no te puedes mover y tratas de desatorarte y no tienes ni idea de dónde te estás atorando y tal vez dices como ok, lo voy a intentar, bla bla bla, pero no puedes y dices joder, o sea, si me quedo aquí, güey. Entonces le empiezas a hacer señas a tu amigo y tu amigo nomás no logra desatorarte y lo ves irse y dices este güey me va a dejar, güey. Cálmate, solo serán unos segundos, le gritó. Pero recordemos que están bajo el agua y con piezas respiradores en su boca, así que fue más bien o sea, ¿sabes? Fue más bien una cosa así. Y cito, me di cuenta que su scooter estaba atorado. Se lo indiqué y él lo jaló con tal fuerza que creí que el scooter se había roto. Ahí va un scooter muy caro, pensé. Aún no tenía ni idea de la gravedad de la situación. Muchos estudios se han realizado para intentar averiguar la razón de los accidentes a alta profundidad, pero aparentemente no hay razón o no se ha encontrado un común denominador. Lo que siempre sucede es un llamado incidente incitador, algo como ver el aire estar peligrosamente bajo, atorarse con la línea guía o con alguna roca. Es algo que sorprende al buzo y lo induce a un estado de miedo que si el buzo no logra controlar, termina generando pánico. Mucha gente no entiende esto, pero a 130 metros de profundidad, cualquier cosa como mover una roca o nadar muy rápido puede suponer cansancio extremo para tu cuerpo, que puede sofocarte. Y si te sofocas a 130 metros de profundidad con un respirador en la boca, puedes asustarte, paniquearte, lo cual haría que respires más rápido y te sofoques más, y llegados a ese punto, es físicamente imposible dejar de agitarte. El aire simplemente ya no te va a ser suficiente. Vas a comenzar a sobrecargar tu sistema, vas a enviar más dióxido de carbono del necesario y esa respiración terminará en lo que ya dijimos, ¿no? Una borrachera y un mareo brutal.
Patrick había visto morir a un amigo suyo de la misma manera un año antes de este evento, y no iba a permitir que eso le pasara a su amigo. Se acercó a Yari y lo ayudó a reducir su respiración. Le pasó un tanque de línea directa de oxígeno. Yo les estoy hablando de que tenemos estos tanques de mezclas de gases como helio, pero ellos, en caso de estas emergencias, llevan un tanque de puro oxígeno, con línea directa, nada de respirador. Entonces tú escupes el respirador y rápidamente te metes ese oxígeno, y así, con suerte y con condición, tal vez logres estabilizar tu respiración. Pero ahí ¿qué pasa? ¿Ahí qué pasa cuando escupes el respirador? ¿Ya fue? No. El respirador tiene una válvula de drenado. Puedes tirarlo, el sistema se cierra y el agua que entró, una vez que te lo vuelvas a poner, lo drenas. Y no pasa nada. Ok. O sea, sí te lo puedes quitar en algún momento sin pues básicamente desecharlo, ¿no? Siempre y cuando te quites la válvula. Cierres la válvula y después lo drenes, porque si no, el agua va a llenar los filtros y ahí sí ya valió madres tu respirador y probablemente estás muerto en ese punto, ¿no? Pero bueno, si cerraron la válvula, tiran el respirador, o bueno, lo dejan, ¿sabes?, colgando en su pecho, y le pasa este tanque de línea directa. Yari estaba pataleando frenéticamente tratando de liberarse, lo cual, sin que ambos se dieran cuenta, había estado levantando sedimentos de la cueva. Sedimentos que son tan finos que vuelven la cueva un área increíblemente neblinosa. O sea, imagínate, güey, tú has estado en la playa y de la nada pataleas muy rápido y la arena del fondo se levanta y el agua que estaba hasta hace unos segundos cristalina y está turbia. Ahora imagínate eso, pero con sedimentos antiguos de una cueva milenaria, así microscópicos, que son tan finos que con una patadita los levantas y de aquí a que bajen. Eso se puede volver una cuestión de visibilidad cero, muy rápido. Y peligrosa, ¿no? Porque estás en una cueva, o sea, también no es como que puedas ahí tratar de romper pedazos de la cueva como para escapar, ¿no? Te puedes quedar atrapado. O sea, ya estás atrapado, te puedes quedar pues ahí aplastado. La neta. O pegado al techo, como muchos buzos tratando de encontrar un huequito de aire que saben que no está ahí. La visión, cuando suceden estas cosas, se reduce a solo lo que tienes directamente enfrente y a veces ni siquiera puedes ver tus manos. Los buzos aprenden a patalear como ranas a los lados, a diferencia de como nosotros solemos ver que es de arriba abajo, porque así evitan levantar el sedimento, ¿no? El impacto del agua lo mandan a los lados, no hacia abajo donde están los sedimentos. Pero en su pánico, Yari había revuelto todo el sedimento que los rodeaba. Entonces, por eso dicen que un buzo paniqueado es peligro para todos los de alrededor, ¿no? Porque Yari, sin quererlo, ya estaba jodiendo incluso a su amigo. Tras la tercera repetición, porque, ¿sabes? Era como, te pongo el tanque, respira, tienes que contenerlo, te pones el respirador, liberas tu dióxido de carbono ahí y repetimos esto, ¿no? Tras la tercera repetición, notó que su amigo se había quitado el respirador. Presionó la válvula de drenado contra su boca rápidamente en un intento de salvarlo, pero Patrick inhaló agua y ese fue su fin. Su amigo se agitó violentamente con los ojos abiertos una última vez mientras se ahogaba. O sea, nada más que te entre un poquito de agua ya valiste madre. Agua en los pulmones, güey. Bueno, directamente. Pues sí, ¿no? Claro. Sí. No. Una vez que das la primera inhalada bajo el agua, ya fuiste, ya te ahogaste. A partir de ahí tus pulmones ya no van a trabajar, así es, menos esas profundidades. O sea, todavía si estuvieras en una playa, bueno, te hacen tu respiración boca a boca y te sacan el agua de los pulmones, pero en una cueva a 130 metros de profundidad, tragaste agua, game over, bro. Game over. Lo que más me da cosa es de que esto o sea, este caso es recreativo, pues. O sea, no pasó durante, no sé, horas de trabajo, o no sé, porque son buzos de espía, ¿no? Ellos lo hicieron porque quisieron. Es un hobby, sí. Ellos lo hacen pues porque es su hobby. Se reunieron entre 5 compas. Bueno, compas y gente que se conocía, ¿sabes? Por internet, con este vicio en común. Y pues se suponía que debía ser una
una anécdota divertida esto, y acababa de dar un giro atroz. Su gran amigo Yari había muerto frente a sus ojos. La situación se había transformado en la peor en tan solo unos minutos. Habían pasado de que todo estuviera bien y disfrutar uno de los recorridos más impresionantes, porque no he mencionado que la Cueva Plura tiene unas colecciones de estalactitas, unas cuevas enormes, y unos pasillos estrechos con una belleza muy, muy asombrosa. Si ustedes ven fotografías de la Cueva Plura, igual y entienden por qué esta gente baja hasta allá para ver las cosas de esa manera, pero tiene sus partes estrechas y aterradoras, y pues en esto fue en que sucede en ese accidente, en la parte más profunda y más oscura. Su gran amigo estaba muerto, y entonces fue cuando notó que él mismo se estaba hiperventilando. Decidió calmarse rápidamente, miró su computadora de buceo. Recordemos que a estas profundidades uno no puede simplemente ascender rápido, como lo mencionabas tú, ¿no? Debes hacer paradas de descompresión porque si no te mueres o te puede pasar algo. O sea, en el peor de los casos te mueres y te pueden pasar muchas cosas culeras y te pueden dejar secuelas bien feas para toda tu vida por no haber hecho tus paradas de descompresión. De hecho, yo me acuerdo ahorita de un caso, creo que hace como 2 o 3 años, que vi en la tele de un buzo que subió también muy rápido y él como que sus músculos empezaron a inflamar y ahorita es como una especie de blob, como una persona deforme. Tiene un brazo como 10 veces más grande que el otro, tiene un cachete gigante, o sea, parte de su pecho está como si fueran burbujas, o sea, como que todo por dentro se le reventó en partes, todo porque pues, se apuró. Y la gente cree que allá abajo, cuando hablamos de presión, es como que literalmente sientes como que tu cuerpo pesa más, ¿no? Así como Vegeta en la cámara de entrenamiento ahí de la nave. Ahí, pesa mucho mover mi cuerpo, pero no es cierto. Literal se siente lo mismo estar a 130 metros de profundidad para tu cuerpo que estar a 2 metros. Tú no es que sientas el agua más pesada ni nada, pero lo que pasa en realidad es que las moléculas de aire son las que se comprimen en todo tu cuerpo. Entonces todo tu cuerpo, sin que tú lo sepas, se ha llenado y se ha comprimido de esas moléculas de gas y de aire, que si tú asciendes de manera rápida van a salir disparadas, atrofiando tus músculos y demás. Entonces tienes que dejarlas salir conforme vas ascendiendo. Eso es un proceso natural que el cuerpo hace, pero tienes que darle ese tiempo. La computadora de buceo se encarga de medir el tiempo que has pasado a tal profundidad y decirte cuánto tienes que hacer de parada de descompresión. Si no te descomprimes, ya hablamos de que te puedes morir en el peor de los casos. El cambio brusco de presión es horrible. Bueno, a la profundidad a la que estaban ellos, cada minuto a esa profundidad, cada minuto, los obligaría a pasar 10 minutos descomprimiéndose. Miró su computadora de buceo y se horrorizó al darse cuenta de que la computadora le estaba marcando 8 horas de descompresión. ¿Cuánto tiempo había estado allá abajo luchando por salvar a Patrick? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Una sumergida de 5 horas se había convertido en una de 8 o 9 horas. En ese tiempo, Patrick notó que la computadora le indicaba que apenas se iba a tener suficiente aire, si tenía suerte, para llegar a la superficie, haciendo las paradas de descompresión. Eso sin contar que había compartido su gas de reserva con su amigo. Estaba horrorizado. Por más que quisiera llevar el cuerpo de Yari, no iba a poder hacerlo. Además, apenas lograba ver la línea de seguridad, pues recordemos que está en la oscuridad rodeado de sedimentos, y el cuerpo había quedado en una posición que bloqueaba el paso. Recordemos que Yari muere en este estrecho tubo de piedra en el que tienes como que, ¿sabes? Casi tocar los bordes de este túnel con las manos para poderte impulsar. Y ahí es donde quedó el cuerpo muerto, bloqueando el paso. Patrick decidió en ese momento que tendría que hacer todo lo posible por sobrevivir. Se escabulló por el estrecho túnel bloqueado por su amigo muerto y comenzó su largo ascenso, solo pensando en que detrás de ellos venían sus 3 amigos que sin esperarlo se iban a encontrar con un cadáver.
O sea, eh, entonces lo que es, o sea, él muere apenas en el descenso. O sea, no estaba No. En la parte más profunda. No. En la parte más profunda hay una especie de bóveda, como una especie de esfera, en la que estás ya en la profundidad máxima, estos 130 metros, y después ahí hay un estrecho túnel en el que comienzas el ascenso. En el... Patrick sí logra pasar ese túnel, pero Yari se atora y ahí es donde se paniquea y se muere. Entonces, Oye, Patrick... entonces a los otros no les va a impedir, a ellos sí, el paso, el cadáver. Por eso es que Patrick dijo, debería de mover el cuerpo de aquí, pero es que no puedo ya perder más tiempo. Cada minuto, cada segundo aquí me está quitando tiempo de vida, ¿no? Claro. Entonces, con la pena del mundo, se fue. Acompañando a Besa venían Yari Uzumaki o Yariu, que el que se acaba de morir se llama Yari también, y Kai Kankanen. Entonces son Besa, Yari y Kai. Estos tres comenzaron su descenso a los 130 metros a esta bóveda que les digo, disfrutando del paseo, dándose el show, ¿sabes? De sus vidas, de estar en uno de los lugares donde poquísimos humanos han estado, ¿no? Que debe de ser una sensación sumamente embriagante. Yo creo que por eso absorben estos riesgos, ¿no? Y al descender a los 130 metros y entrar en la cámara, Rantanen se topó con la luz de emergencia titilante que indicaba que algo estaba mal. En ese momento trató de llamar la atención de sus compañeros a que vieran la luz, advertirles mientras intentaba acercarse al estrecho y bloqueado túnel. Poco se sabe de lo que sucedió a continuación, pues los buzos apenas podían ver, pero el que iba al final, Kai Kankanen, notó como Yari cambiaba de su circuito cerrado, este respirador, a su línea directa. Y comenzó a gritar y a patalear tratando de decirle algo. Yari se había topado con el cadáver de Yari y lo había tomado completamente por sorpresa y había empezado a paniquearse. Antes de que Kai, que lo había visto, pudiera siquiera acercarse a ayudar a Yari, Yari comenzó a tragar agua y murió ahogado frente a sus ojos. La situación se había salido de control. No veían nada, el agua estaba helada al punto de congelación, eso se los tengo que recordar, son las aguas de ríos finlandeses congeladísimos. Para entrar a este río tuvieron que romper una capa de hielo que impedía el paso, ¿no? Claro, ellos van con un traje aislante, pero una rasgadura de ese traje y es la muerte también. El pasaje estaba bloqueado. Ahora, 2 de sus amigos se encontraban flotando muertos a más de 100 metros de profundidad. Kai le gritó como pudo a Besa que retrocedieran, que volvieran por donde habían venido. Aparte, o sea, son 2 muertos, pero pues entre ellos también son desconocidos, ¿no? O sea, estos güeyes se encontraron que en internet, como en el Tinder de buzos o qué pedo. El primer grupo eran amigos cercanos, eran amigos de años. A ese güey le topa ver morir a uno de sus mejores amigos. Ahora, este Yari sí era de los tinderazos de buzos, ¿eh? Este güey sí vio anuncio de se busca buzo para entrarle a la cueva Plura y él se sumó. Necesito 3 cabrones que quieran meterse en la cueva submarina. La neta, güey. Ocupo 3 cabrones bien mamados, güey, que le entren a explorar la cueva Plura. Y pues bueno, Kai le gritó a Besa que retrocedieran, que no valía el riesgo, ¿no? Intentar pasar por ese estrecho túnel en el que se estaba tratando de meter a huevo, tratando de hacer a un lado el cuerpo de este buzo que encima tiene como 4 tanques de oxígeno en las piernas, ¿no? Besa le intentó decir que no lo vas a lograr. A esa profundidad cualquier rasgadura de tu traje te va a poner en peligro. Pero no lo pudo convencer. Se dio cuenta... bueno, esto porque pues obviamente está así forzándose en ese estrecho pasillo y pues... vas a rasgar tu traje mientras sigas haciendo esto. Es mejor que demos la vuelta todavía, aunque el trayecto sea la más largo, porque en distancia es mucho más largo el trayecto que te topas si te das la vuelta ahí y regresas por donde veniste que si continúas. Pero no pudo convencerlo en ese punto, pero no pudo convencerlo. El tipo estaba empeñado en tratar de pasar por ahí. Se dio cuenta que ahora él se estaba agitando, él se estaba asustando con toda la situación y estaba consumiéndose su preciado gas. Así que recordó la regla de que al final de cuentas cada buzo debe de valer por sí mismo en una situación extrema. Encendió su scooter,
dio la vuelta y emprendió el trayecto solo de regreso por donde vino. Mientras, Kai Kankanen comenzaba a tomar su primera parada de descompresión a los 100 metros de profundidad. Es el del primer grupo. Estaba seguro de que sus 4 compañeros habían muerto. Estaba seguro de que si de puro milagro él lograba salir, se encontraría arriba solo, sabiendo que bajo la cueva habían quedado sus 4 amigos. ¿Por qué pensaba esto? Porque sabía que era muy probable que lo que estaba desatándose allá abajo sucediera. Que se toparan por sorpresa con un cadáver bloqueando y que no pudieran pasar y que tuvieran que echarle para atrás y que se ahogaran en el trayecto o que del susto alguien se muriera. Su primera parada fue de 1 minuto, pero conforme ascendieron se hicieron más largas. Se dio cuenta de que si las hacía todas, el oxígeno definitivamente no le iba a dar. ¿Qué era más probable entonces? ¿Morir ahogado o por descompresión? Así que decidió que se la jugaría y comenzó a saltarse las paradas de descompresión para ahorrar gas. Digo, tenía las de perder en ambos casos, ¿no? O te mueres ahogado, o te mueres pues con la descomposición. Yo creo que es como, o sea, de que me muero ahogado, ¿no? Pero de descompresión pues igual y llego convulsionando, pero igual y llego, ¿no? Pues sí. Entonces tomó su decisión y decidió jugársela. Pronto llegó una cámara de aire de gas natural que se filtraba por las cuevas y se pensó en quedar ahí. O sea, de estas burbujas de aire, pero suficientemente grandes como para, ok, me puedo quedar aquí unos días y no me voy a morir ahogado. Y decidió quedarse ahí. Ahí podría respirar de manera indefinida sin agotar sus tanques. Pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que llegara un rescate? Podían ser días y él no tenía ni comida ni suministros. Así que luego de quedarse ahí y pensar, decidió respirar por minutos ahí para calmarse y se volvió a sumergir. Lo iba a intentar salir de ahí. Por los 30 metros su scooter acuático se descompuso, por lo cual el trayecto de 15 minutos que le quedaba se volvió de 45 minutos a nado. Como si no tuvieran ya suficiente mala suerte estos buzos. Patrick estaba vivo. Habían pasado las últimas horas descomprimiéndose, pensando en sus amigos, en la familia de sus amigos, en lo que tendría que hacer para decirles si sobrevivía. Pensó en su propia familia incluso. ¿Qué va a pasar si yo no vuelvo a la superficie? Quedarse quieto en las aguas de menos de 2 grados era doloroso. Recordemos que estas paradas es literalmente, ok, aquí me tengo que quedar tantos minutos. Pero tu cuerpo es más fácil que entre en calor cuando te estás moviendo. Te empiezas a quedar quieto y empieza a dolerte los músculos de lo helada que está el agua. Y así tenían que estar. Tan pronto se movía, la cosa mejoraba un poco, pero en estas paradas, te digo, era tiritar por la congelación. Abrió su último tanque de gas y pensó en su esposa y en sus 3 hijos. Y decidió que haría lo que fuera por salir de ahí. Fue ahí cuando notó en la distancia, abajo, en la profundidad, una luz que se movía. Era un buzo. Era un buzo, no estaba solo, no se habían muerto todos, cuando menos alguien más venía ascendiendo. Eso le dio fuerzas para seguirse esforzando. 3 horas más tarde, emergió del otro lado de la cueva Plura, en otra cueva que tenía un pequeño lago. En vez de 5 horas de viaje, había estado 8 horas y media sumergidos. En vez de 5 horas, su viaje había sido de en total 8 horas y media. Estaba agotado. Se acostó en la cueva y esperó a su amigo ascender. 3 horas más tarde, del otro lado de la cueva, por donde entraron, Kai Kankanen emergía solo para encontrarse el hueco hecho en el hielo completamente bloqueado. O sea, este hielo, este hueco que te digo que hicieron para entrar, hasta que llega a la superficie por fin, y encima tiene una pared de hielo que se ha formado en estas horas. No, hombre, qué miedo. Y, o sea, si no traes el equipamiento o para... Ahí quedas. Ahí quedas. O sea, pues, ni de chiste te da para volver. Así es. Tras un último momento de pánico, sacó su pica y comenzó a romper la capa de hielo desde abajo y al final logró emerger de la superficie. Su sumergida había durado 11 horas y media. Había llegado a la superficie por chiripa y estaba completamente destrozado físicamente. Él es el que tomó el camino más largo, él es el que se echó para atrás, recordemos. Decidió regresar por donde vinieron. Y eso le costó como 4 horas de diferencia con los otros.
Se acercó al vehículo en el que habían llegado y encendió el motor. Fue en la madrugada cuando los 2 buzos que emergieron en la cueva se encontraron con las luces del vehículo encendidas y corrieron para encontrarse con un sorprendido Kai que se creía el último sobreviviente del accidente. Él estaba convencido de que todos los que habían intentado seguir hacia adelante habían muerto. Cuando se acercaron, lo primero que les dijo fue que nunca más iba a meter su cabeza bajo el agua. Los 3 sobrevivientes alertaron a las autoridades. Los buzos tenían todos síntomas de enfermedad por descompresión. Algunos incluso habían sufrido heridas en el aparato auditivo que no iban a poder curar nunca más. Las autoridades determinaron que los cuerpos estaban demasiado profundos y cerraron la cueva. O sea, ahí quedó obstruida esa cueva por siempre. Bueno, pues si fuera por las autoridades, así hubiese quedado. Hubieran dejado los cuerpos ahí, esa era la intención. Pero esto no lo tomaron bien los 3 buzos. En la comunidad de buceo sí hay una cuestión de tenemos que sacar a esta gente de estas cuevas, ¿no? O sea, tenemos que entregarle sus cuerpos a sus familias. Eso es lo menos que podemos hacer por ellos, ¿no? Y no tomaron bien esta decisión del gobierno, así que decidieron superar su miedo y su trauma y organizaron una expedición con otros buzos. Una expedición ilegal, realmente, porque lo estaban haciendo a escondidas del gobierno, que ya había cerrado esta cueva. Y se sumaron muchos buzos profesionales. Pero esta vez, y era lo que tú preguntabas, tomaron más precauciones. Como por ejemplo, dejar 26 tanques de emergencia a lo largo de la ruta de la cueva. Y tener gente arriba, al final y en medio asistiéndolos. Buzos de parada que van a estar ahí simplemente para asistir a los que van a bajar a retirar los cuerpos. Así tal vez es como tuvieron que haber hecho la primera sumergida, ¿verdad? Pero bueno. Ay, pero le quita todo la adrenalina, ¿no? Le queda, pues sí, ¿no? ¿Para qué nos vamos a meter a explorar cuevas submarinas si no es para sentirnos cerca de la muerte? Los cuerpos fueron sustraídos de la cueva un año después. Cerca estaban uno del otro, en la misma zona en la que los habían visto por última vez. Esta sumergida quedó registrada en el documental Into the Deep, donde podemos ver a los sobrevivientes del accidente reviviendo estos eventos y volviendo a la cueva Plura para recuperar a sus amigos y entregárselos a sus familias. Así que sí, gente, hay un documental, pueden verlo, pueden ver a estos buzos recuperando estos cuerpos. Y la verdad es que las imágenes de la cueva Plura que se consiguieron en ese documental son una chulada, la verdad. Muchas, y digo muchas, son las historias de horror que han sufrido los buzos de cueva. Se han encontrado cuerpos en las profundidades abrazados unos de otro. Historias tristes de gente que no se conocen pero se perdieron bajo el agua y sus cuerpos son encontrados abrazados. También, por ejemplo, el caso de un buzo que cuando se dio cuenta de que su inherente final sería morir ahogado porque no le iba a dar el agua ni aunque encontrara la salida de la cueva, no le iba a dar el aire, perdón. Se suicidó con un cuchillo directo al pecho para tratar de no morir ahogado. Así de fuerte puede llegar a ser el miedo. Todas las historias macabras que tampoco nunca podremos conocer. De toda la gente que murió sin poder contar su anécdota. Así es, nunca podremos conocer lo angustiantes de esos últimos minutos bajo el agua, cuando te das cuenta de que te quedan 1 minuto y medio para encontrar la salida y te das cuenta de que no la vas a encontrar. Y entonces dices, güey, no quiero morir ahogado, no quiero sentir eso. Y en ese momento, ¿qué tiene que sentir una persona para que apuñalarte el pecho sea mejor? Sea una ruta más aceptable. Pero bueno, los instructores de cueva le dicen a sus alumnos que estadísticamente 3 de cada 10 de sus alumnos morirán explorando alguna cueva. Tal es la dificultad y tal es el peligro que afrontan los buzos de cueva cuando se enfrentan a estos escenarios claustrofóbicos y sofocantes con la mentalidad fría de un robot, esperando encontrar la salida de esa cueva a tiempo antes de que den su último respiro. Y eso fue Radio Macabra, el episodio de esta ocasión. Amigo, ¿qué onda? ¿Salimos de aquí con ganas de ir a buscar esa certificación de buzo de cuevas o qué? No, ni madre, no manches. No me crees. Ni ganas me quedan, ¿eh? O sea, aparte, las estadísticas de 3 de 10 está horrible. El 30% va a morir. El buzo se va a morir.
Así es. El 30% de ustedes va a morir ahogado en una cueva. ¿Cuál será el porcentaje de nosotros en el medio? Yo creo que ni del 1%, ¿verdad? O sea, tendríamos que ser que staff o algo así. No, yo vivo tranquilo, la verdad. La neta, en la oficina de producción no me puedo ahogar más que en papel, ¿no? Y no, y con nuestros hobbies yo prefiero cambiar 3 ovejas por una piedra y que no me muera. A huevo, güey, la neta. ¿Quién necesita hobbies que te ponen en peligro? Pero bueno, también es que nunca vamos a ver unos escenarios, o sea, de verdad, hay unas cuevas subacuáticas bellísimas con unos campos de estalactitas y estalagmitas naturales que parecen esculturas, de verdad. Hermoso, pero súper peligroso. Ya vimos que prácticamente todo te mata. Una rasgadura en el traje te mata, agitarte mucho te mata, asustarte te mata, nadar muy rápido te mata. O sea, güey, a la verga, tienes que pagar por ver eso, ¿no? O sea, por ver algo tan hermoso. La neta, deja de eso, la neta. También te puedes encontrar con algo ahí. O sea, supongo que las cuevas, o sea, están habitadas. O sea, debe haber no sé qué haya por allá, anguilas o yo qué sé, ¿no? O sea, sí hay fauna, incluso hay peces que son específicos de esa zona, que son peces de cueva, peces ciegos, literalmente no tienen ojos porque no los necesitan, porque ahí no hay luz. Pero por ejemplo, los buzos de industriales, esos cabrones, hay unos videos en YouTube donde están trabajando y de la nada se voltean y hay un pinche así pez de 2 metros enorme a su lado. Aterrador el pedo, güey, así en la pinche negrura del vacío de estar a 300 metros, porque los buzos industriales, o sea, aquí estamos hablando de 130 metros. Pero buzos industriales estamos hablando del terreno de los 500 metros, 600 metros de profundidad, 800 metros de profundidad. Ahí estamos hablando de que estás nadando y de la nada tienes un pez abisal a tu lado. Todos los peligros que te puedes encontrar y aparte que todavía tengas que preocuparte por la fauna que hay ahí, no, está cabrón. Aparte, imagínate, ¿no? Seguramente si esto fue por allá por Europa, ¿no? Pues aparte allá el frío, güey. O sea, como dices, tuvieron que romper el hielo para entrar ahí. La verdad que sí, mis respetos para esa gente que desafía las aguas más peligrosas, más profundas, más oscuras de estos mares, de los que conocemos tan poco. Alfredo, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que hayas disfrutado esta historia. Espero que la hayas encontrado interesante y que, no sé, te despierte un poquito la curiosidad. Porque, querida audiencia, de verdad que hay una cantidad enorme de anécdotas de buzos de cueva, buzos de profundidad, que les van a poner la carne de gallina. Yo solo les conté una de muchas, que es la historia de la cueva Plura. Y recuerden que pueden ver el documental Into the Deep. Alfredo, ¿qué onda? ¿Cómo te la pasaste esta noche? Muy bien, me encantó la anécdota y me voy a echar el documental para ver cómo fue ese proceso del rescate. Y sí está bastante interesante, o sea, como que sí dan ganas de, no de bucear, pero sí dan ganas de conocer más de estas anécdotas. La neta, porque lo tiene todo. Tiene oscuridad, tiene paisajes que parecen sacados de película y tiene situaciones sumamente aterradoras. Querida audiencia, les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor Podcast también y por supuesto en YouTube en Dimensión Macabra. Estamos a un episodio de cerrar esta segunda temporada. Les agradecemos a todos los que nos siguen escuchando semana a semana. Ya saben que yo soy Murdoch. Esto fue Radio Macabra. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. No olviden, gente, pasarse a Marcy Store en Jalapa si ustedes están por ahí. Alfredo, ¿dónde pueden pasarse por Marcy Store si están en Jalapa? Pues nosotros estamos en Zempoala número 5, Colonia Los Ángeles, entre 20 de noviembre y primavera. Y también nos pueden encontrar en Instagram en Marcy Store MX. Ahí lo tienen, gente, por favor chequen todo el catálogo de contenido geek y cinéfilo que tienen unas cosas maravillosas. Alfredo, muchas gracias por estar aquí, espero que no sea la última vez y con otra historia. Claro que sí, ahí estamos pendientes para la próxima invitación y para poder contar otras anécdotas macabras. Así es, ya se viene, así que vamos a estar poniéndole manos a la obra a eso. Querida audiencia, por favor, dejen su comentario acá abajo, dejen sus opiniones si es que lo están viendo en YouTube y nos vemos
en otra emisión. Esto fue Radio Macabra. Buenas noches.